bienvenidos a un nuevo capítulo del Negocio del Barrio, un espacio de conversación en el que abordamos temas de interés común para el desarrollo del debate en la opinión pública. En el último tiempo hemos visto cómo en gran parte del mundo varias producciones chilenas han logrado varios galardones y reconocimientos, como lo son La Jauría, Pacto de Fuga, El Agente de Topo, entre otros. Por lo mismo, para hablar de esto y mucho más, tenemos el día de hoy al youtuber, crítico de cine, documentalista y fundador de la revista Cine TV y Más, don Juan Carlos Werner. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gabriel? Muchas gracias por invitarme a esta conversación sobre el cine y las series de televisión chilenas que, como tú bien dices, están llegando cada vez más lejos, tienen más reconocimiento, más éxito de taquilla y muchos más premios también. Juan Carlos, por lo mismo quería partir preguntándote, ¿a qué crees tú, sobre todo pensando post-pandemia, que se debe esta nueva alza de producciones que ya están tomando harto renombre a nivel mundial? A ver, yo creo que son varios factores. Primero que el alza, la llegada del cine chileno a Hollywood, por ejemplo, marcó un antes y un después. Hizo que las producciones norteamericanas o desde allá de Estados Unidos se empezaran a fijar en el cine chileno. Cuando, por ejemplo, llegó No, o lo que ha hecho un poco el documentalista Patricio Guzmán, que son miembros de la Academia también de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, así como los hermanos Larraín, que han hecho No, hicieron Jackie, hicieron El Club, han hecho varias películas, también produjeron La Jauría a través de su productora que se llama Fábula. Y eso también, bueno, también toda la trascendencia que ocupó en su momento Daniela Vega con su papel La Mujer Fantástica, que además ganó el Oscar y fue portada de muchas revistas a nivel internacional, fue reconocida entre las 100 personas más influyentes hace un par de años. Entonces todo eso hizo que en Estados Unidos y en muchas partes del mundo se empezaran a fijar en el cine y las series latinoamericanas. Y eso, por supuesto, va de la mano con otros factores, porque el hecho de que hoy día filmar sea bastante más sencillo que hace 20 años atrás, tiene que ver eso con el cine digital, con el abaratamiento de los costos de grabar hoy día en formato digital, también la posibilidad de llegar a múltiples plataformas que antes no existían, como Netflix, como Amazon, HBO, que te facilitan mucho porque llegar a las salas de cines es bastante complejo, llegar al cine en otros países es aún más difícil debido a las pocas salas de cine que hay, a pesar de que parece que duran muchas, pero en realidad son bastante pocas. Entonces hoy día que existan plataformas como las que te mencioné, además de YouTube, Vimeo, Dailymotion y varias otras, permiten que se dé a conocer las producciones nacionales y que la gente las empiece a compartir, a reconocer, etc. Pero si bien tú me comentas de que hay más producciones y a la vez hay más lugares donde pueden estar estas producciones, ¿crees también tú que va un poco de la mano con los actores chilenos? Y te lo menciono sobre todo pensando en un Alfredo Castro, en Tengo Miedo Torero, en una Mariana Di Girolamo, en La Jauría, por ejemplo. A ver, yo creo que los actores chilenos desde hace décadas han demostrado su talento. El problema, claro, no tenían ventanas para visibilizarse. Yo incluso tuiteé hace poco, yo creo que Alfredo Castro, si hubiera nacido en Estados Unidos, ya habría ganado varios premios Oscar y sería tan reconocido como un Robert De Niro, como un Gary Oldman, porque efectivamente el talento no le falta. Y así varios otros actores y actrices chilenas que no tienen nada que envidiarle a otros actores latinoamericanos o europeos o estadounidenses. Si el tema tiene que ver con que mucha gente no ha podido ver en otros países esas películas. Nosotros vivimos en una cultura audiovisual que es predominantemente norteamericana y muchas veces nos perdemos de lo que pasa en otros países. La gente a veces no sabe que hay tremendas películas argentinas, peruanas, colombianas, brasileñas. Los brasileños hacen tremendas producciones. En Netflix hay un montón de series o películas brasileñas que son increíbles, series españolas, francesas, de distintos géneros, pero el mercado estadounidense es tan fuerte que a veces se nos olvida que existen otras cosas. Entonces, cuando una serie o una película le va muy, muy bien, que de repente ocurren esos fenómenos, nos empieza a llamar la atención y reconocemos. Por ejemplo, lo que pasó con la serie Dark, que es alemana en Netflix. Entonces ahí uno dice, también en Alemania producen buenas cosas, pero
Y uno recuerda que las producciones alemanas son increíbles, pero tienen que ocurrir estos fenómenos para que uno las recuerde. Hace un par de capítulos atrás conversamos con el actor chileno Patricio Achurra y por supuesto los dejamos a todos invitados a que vean ese capítulo en el canal Tendencias Prime Chile en YouTube, en el que él nos comentaba que durante años y décadas el Estado chileno sobre todo ha dejado muy de lado a todo este mundo del cine y de la actuación. ¿Crees tú que si el Estado hubiera podido ayudar un poco desde antes en esto, y no sé, y te lo pregunto, aprovecho de preguntar también si está ayudando hoy en día, el cine chileno y todas estas producciones hubieran comenzado a salir a la luz a nivel mundial muchos años antes? Bueno, efectivamente la inversión del Estado en cultura, y esto no es un problema de este gobierno, sino que ha sido un problema sistemático de siempre, es bastante baja. Además hay que entender que hacer cine en particular es muy, muy, muy caro. Entonces, por ejemplo, una película como Pacto de Fuga costó más de $2 millones. Y es una película que en relación a lo que cuesta una película en Estados Unidos es nada. Una película de muy bajo presupuesto en Estados Unidos cuesta $3 millones. Y las películas de más alto presupuesto en Chile andan por los 2, 3 millones de dólares. O sea, no hay ningún parangón en términos de costos de producción. Y claro, los presupuestos que pone el Estado en general son bajísimos. O sea, lo que tú te puedes ganar con un fondo concursable son 100 millones de pesos, 200 millones de pesos. Entonces, finalmente, un cineasta para hacer su película tiene que postular como a 10 fondos estatales y aún así pedir préstamos y aún así pedir ayuda privada. Entonces, al final, por eso tú ves una película chilena y te das cuenta que al inicio tiene como 20 logos de empresas, bancos, Corfo, CNTV, porque es la única forma de financiar y finalmente con eso el realizador con suerte logra pagar los costos y difícilmente hace que una película sea rentable. O sea, la mayoría de los cineastas chilenos, yo te aseguro que viven con lo justo. O sea, ningún cineasta, salvo 2 o 3 películas que han sido muy exitosas, como por ejemplo las películas de Kramer, o un par de películas de López, de Nicolás López, que han pasado al 1.000.000 de espectadores. El resto de las películas con suerte pagan los costos mínimos. Incluso la misma Una Mujer Fantástica, si mal no recuerdo, tuvo como 20.000, 30.000 espectadores. Si tú piensas que una entrada al cine hoy día cuesta, pongámosle 5.000 pesos, ¿ya? Cuestan 6.000, 7.000, pero 5.000 pesos. De ahí descontémosle 1.000 pesos que es el IVA, claro, que se le lleva al Estado. De ahí sácale 2.000 pesos de que se lo lleva al cine, ¿no? La cadena de cine. De ahí 1.000 pesos más en difusión, no sé qué. O sea, al final al realizador le queda como 1.000 pesos por cada entrada. Si eso tú lo multiplicas por 1.000 personas es 1 millón de pesos. Por 10.000 personas son 10 millones de pesos. O sea, 10.000 personas tienen que ir a ver tu película, que es una cantidad bastante grande, mucho más de lo que se ve en promedio en una película chilena, para recuperar 10 millones de pesos. Y la película te costó 200, 300, 1.000 millones de pesos. O sea, en realidad el costo-beneficio es muy complejo de igualar. Por lo mismo, uno si ve los últimos 10 años, las grandes producciones chilenas prácticamente pasan como el cometa Halley. Una vez cada 2, 3 años y se repiten de vez en cuando un par de grandes producciones como lo que está pasando hoy en día con las que te he mencionado anteriormente. Entonces, en base a estos problemas que vemos, ¿crees tú que tiene una fecha de vencimiento ya este boom de producciones cinematográficas chilenas? A ver, es que depende un poco del camino que se vaya tomando. Por ejemplo, yo hace poquito hablaba justamente con David Albala, el director de Pacto de Fuga, que además de toda la dificultad que tuvo que pasar para conseguir el presupuesto de su película, se demoró 7 años en hacerla. Entonces, no cualquier persona está dispuesta a invertir 7 años de su vida para hacer una película. Y él apostó todo. O sea, en el fondo estaba muy seguro que su proyecto era bueno, que era interesante, que iba a ser posiblemente muy premiado y comercialmente exitoso. Eso está en proceso ahora. Sobre todo porque la pudo vender a una plataforma como Amazon que le da distribución internacional. Pero también puede que haya películas o directores que hagan cintas con menos presupuesto, que sean entretenidas, originales. Tú puedes hacer una película hoy día, si tienes un buen guión y buenos actores, puedes hacer una película ambientada en una casa y la puedes rodar, no sé, en una semana.
Pero eso, claro, requiere de una muy buena inventiva, de una muy buena historia, y hay películas así que han ganado premios Oscar, y que son películas pequeñitas en términos de producción, pero claro, requieren mucha creatividad, requiere otros factores. Ahora que me menciona este tema de la historia misma de las películas y de las producciones, quería tocarte un tema que se ha hablado mucho en la opinión pública sobre las temáticas de estas producciones. Y te quiero llevar un poco una entrevista que dio el director de cine chileno Pablo Larraín hace un mes atrás, que dijo que dijeron que estaba vendiendo la historia chilena y obteniendo ganancias de su doloroso pasado. Esto a raíz de las críticas que han nacido en base a todas estas producciones en las que se dice que se habla solamente de dramas, se habla solamente del lado oscuro de la historia chilena, pero se nota igual que también hay harta audiencia, entonces hay como una disyuntiva ahí, pese a que hay una crítica a las temáticas, igual hay harta audiencia. ¿Por qué crees que se da un poco este conflicto? A ver, yo creo que, hay un poco de cierto y un poco de prejuicio en lo que tú me estás contando. ¿En qué sentido? Es cierto que hay muchas películas nacionales que han tenido como temática principal la política o la dictadura de Pinochet o distintos factores. Lo mismo con Pacto de Fuga, que se trató del escape de la cárcel de Santiago de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces sí es cierto que hay una presencia importante de temas políticos. Ahora, eso ocurre en todo el mundo, o sea, no podemos decir que en Estados Unidos no hay películas políticas porque hay un montón. De hecho, hay películas sobre el presidente de Estados Unidos, sobre Nixon, sobre Kennedy, sobre la guerra de Vietnam, hay decenas. Lo que pasa es que no todas llegan a Chile y probablemente muchas se pierden entre las miles de películas que se producen en Hollywood. El tema del holocausto nazi se ha tocado en cientos y miles de películas, o sea, no es un fenómeno nacional y es normal que los cineastas, los artistas en general, poetas, músicos, artistas, quieran tocar temas que son dolorosos, que son complejos, más en un país donde esto ocurrió relativamente reciente, podrán ser 40, 50 años, pero muchas de las personas que vivieron eso siguen vivas. Hay muchos procesos inconclusos, muchas personas que siguen desaparecidas, etcétera. Entonces es una herida que sigue abierta lamentablemente en Chile, no como en otros países que se han resuelto de mejor manera. Ahora, dicho eso, si bien es cierto que hay muchas películas con temáticas políticas, también hay decenas de otras películas con otros géneros. O sea, hay películas de comedia, hoy día hay muchas películas de terror, de ciencia ficción que se hacen en Chile que les ha ido bastante bien. Lucio Rojas, un cineasta que se ha especializado en cine de terror, tiene varias películas en Netflix, estrenó su película Trauma en Amazon hace poquito, Contra el Demonio, que es una película de José Miguel Zúñiga, que el año pasado fue una de las más exitosas en las salas comerciales. Entonces la gente de repente se le olvida que hay películas de otros géneros que les va muy bien. De hecho, las películas más exitosas nacionales en Chile son las de Kramer y las de Nicolás López, que son comedias y no tienen nada que ver con política. Pero Juan Carlos, a lo que dices tú, difiere un poco lo que dice el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que redactó un informe de estadísticas que dijo que el 53% de las películas chilenas eran de drama, el 36% eran documentales y solamente un 3% eran comedias. Finalmente, las comedias que tú me mencionas, claro, son las de Stefan Kramer y las de Nicolás López, que ya con un nombre establecido en Chile, obviamente que hagan películas ellos, gran parte van a tener una buena audiencia, pero es un 3%. O sea, no hay una diversidad realmente muy grande, según lo que dice el Ministerio de Cultura. La verdad, bueno, no le dio ese informe, tendría que ver los datos, en base a qué se hizo esa encuesta, si es en base a las películas que ellos han, ¿cómo se dice?, financiado, o se hizo una encuesta al público. Pero como te digo, por ejemplo, yo conozco un montón de películas que son de terror, de géneros fantásticos, las mismas películas de Jorge Holguín, que les ha ido bastante bien. O sea, Jorge Holguín incluso llegó a tener en su momento distribución de Disney, o en Chile de Andes Film, que es una de las distribuidoras más grandes de Chile. Su próxima película la están distribuyendo a través de Andes Films, y como te digo, han sido bastante exitosas dentro de lo que
Entonces, por ejemplo, en esa encuesta no aparece ninguna película de terror. Claro, por ejemplo. Y hay varias, como te estoy mencionando. Entonces, lo que te puedo decir desde lo que yo conozco, los datos, que sí hay experimentos. Ahora, efectivamente, el cine chileno está marcado por el drama, por el cine costumbrista. Por la política. Por la política. La pregunta es si eso es bueno o malo, no lo sé, me gustaría que hubiese más diversidad. Ahora, hay géneros también que requieren muchos costos de producción, o sea, por ejemplo, si alguien quisiera hacer una película como de superhéroes, cosas así, son costos de producción enormes, o películas de ciencia ficción, uno puede hacer ciencia ficción con un guión creativo, o una película de suspenso con un guión creativo, pero en general son géneros que requieren efectos especiales, digitales, y que para que se vean bien es bastante caro. Y eso tiene la limitación que habíamos conversado anteriormente. Pero sí hay cintas de misterio, hay cintas de... Yo he visto un montón de películas que le ha ido relativamente bien. Y sobre todo hablando de esta mayoría, no es un secreto que los chilenos, la mayoría de los chilenos, está aburrido un poco de la política, y lo podemos ver de hecho en las urnas. No vota ni siquiera más del 50% del país, del mundo electoral. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Crees tú que la mayoría de las producciones sean políticas y que esa mayoría de las producciones son las que le va mejor en Chile? Hay como una disyuntiva también ahí entre lo que quiere la audiencia, lo que le gusta y lo que hay. Sí, es que, bueno, cuesta un poco hacer ese análisis, habría que ver en detalle cada cosa, porque uno dice, a ver, la gente está aburrida de la política. Yo creo que en general efectivamente hay una decepción con respecto a los partidos políticos, a la política tradicional, pero yo creo que la gente en el día a día sí hace política. O sea, cuando tú ves que hay una marcha de 1 millón de personas en Santiago reclamando cambios sociales, o marchan 1,5 millones de mujeres en el 8M, eso es un acto político. Estáis pidiendo cambios sociales profundos en la sociedad. Y eso es política. Probablemente no es política desde el punto de vista de un partido, de gente, te aseguro que la mayoría de la gente, de esas personas que están marchando hoy, no militan ni en ningún partido de la UDI, ni el PC, ni de ningún nombre. Y probablemente muchos de ellos no han votado. Pero sí hay un interés de la ciudadanía por la política. Por algo hoy día se habla tanto de la campaña del apruebo, del rechazo. O sea, hay un interés ciudadano por cambios políticos. Entonces, y hay que hacer una diferencia entonces con la política partidista o tradicional, con la política social, que sí está presente. Por lo tanto, ¿crees tú que todas estas producciones y en sí el cine y el arte en Chile están siendo ocupadas un poco como un arma de enfrentamiento a todas las injusticias que han visto, que ha ocurrido aquí en Chile, y sobre todo pensando desde el estallido social hasta ahora? Sí, puede que haya algo de eso. Ahora, como te digo, si uno analiza el cine a nivel mundial o el arte en general, siempre ha sido un instrumento político. Ahora, no hay que tenerle miedo a la palabra política como algo negativo. La política es el arte de gobernar o de hacer las cosas. Uno puede hacer de esta forma, de esta otra forma. Uno puede tener una visión más capitalista, más monetarista, más anarquista, más comunista, no sé, la que tú quieras, cada persona. Pero la política es el arte de hacer las cosas y de gobernar en una sociedad, y todos necesitamos la política. O sea, no hay ningún país del mundo que quiera ser anarquista, que no quiera tener un presidente, una presidenta. O sea, todos los países del mundo tienen un orden establecido, tienen un Estado de Derecho. La gente finalmente está de acuerdo con que existan leyes. O sea, eso, el 99,9% de la gente te aseguro que sí quiere eso. Quiere que cambie, que sea más efectivo, que sea real, que los políticos sean honestos. Eso es otra cosa. Pero nadie quiere un país donde nadie gobierne, donde no haya nada, o sea, que cada uno haga lo que quiera. Eso sería un caos. Y te aseguro que a nivel mundial la cultura siempre ha estado presente en eso, y ha sido un arma entre comillas, claro, que puede ser positiva o negativa, que se usa para eso. O sea, el cine norteamericano ha sido una de las cosas que más ha influido en que Estados Unidos sea uno de los países más poderosos del mundo hoy día. O sea, nosotros aspiramos de alguna manera a la forma de vida norteamericana porque la aprendimos a través del cine y las series. O sea, nosotros vemos que el gringo es el que salva al mundo, el norteamericano siempre le va bien,
resuelve todo, resuelve todos los conflictos, y nosotros creemos que eso es como el ideal del ser humano, y eso está influido por el cine. Claro, lo que pasa es que aquí quizá hay una confusión un poco de conceptos, que de hecho también pasa hoy en día con el periodismo, y que me gustaría igual que tú me aclararas, porque dentro del periodismo su principal rol es informar, pero también el rol de entretener va de la mano un poco con esto, informar sin perder este principal rol. Pero el cine es al revés. Al final el cine, y dime si estoy equivocado, su principal rol es entretener. Pero cuando aparecen este tipo de películas, cuando aparecen este tipo casi de documentales, más que entretener va más allá por el tema del informar. Entonces por eso nace toda esta disyuntiva en esto. Bueno, pero es que por eso te digo, depende de cómo uno entiende el cine. Yo como cineasta o como gente, habiendo estudiado cine y trabajado, habiendo hecho 2 documentales también, yo creo que el fin del cine es emocionarte y hacerte pensar. Cuando te emociona, te puede emocionar con risa, o te puede dar pena, o te puede producir una angustia. O sea, el cine de terror, por ejemplo, te produce angustia. O una película a lo mejor con un tinte más filosófico te puede producir, te puede dar también angustia y hacerte pensar y reflexionar sobre el sentido de la vida, etcétera. Entonces no necesariamente el cine es para entretener como de pasarlo bien. Eso es una forma de hacer cine que me parece válido y me encanta, pero no es el único fin del cine. Y el cine siempre ha tenido una cosa política también. O sea, cuando vemos películas como las de Oliver Stone o El Padrino, o Nació el 4 de julio, películas como Full Metal Jacket, cuando los cineastas se oponen a la guerra, cuando hacen películas bélicas, lo que te están mostrando es la brutalidad de la guerra, y eso es un discurso político. Cuando uno ve Rescatando al Soldado Ryan o La Lista Schindler, lo que te está mostrando claramente Spielberg es esto es una aberración, y eso es un discurso político. O sea, El acorazado de Potemkin en su... sí, claro, o sea, son discursos políticos. Están diciendo la guerra es una estupidez y se están enfrentando efectivamente con un discurso a través del arte a los mandatarios que están mandando a la guerra a sus jóvenes. O sea, hay un discurso político evidente ahí. Así que eso ha estado presente desde siempre en el cine y en general en el arte. Cuando uno ve a Picasso y ve el Guernica es un reclamo contra la guerra civil española. O sea, no es solo una cosa del cine, la música, Violeta Parra, todo, los grandes artistas a nivel mundial siempre han estado involucrados, los grandes músicos, cuando uno ve, escucha Bono, lo que pasó en Woodstock, son cosas, si uno escucha a los Beatles, a John Lennon, que era un pacifista, o sea, siempre hay un discurso político detrás en casi todas las manifestaciones artísticas. La gente podría decir me gusta o no me gusta, es cosa de cada cual, pero siempre está. Finalmente, un poco redondeando esto y ya a 8 minutos de que se acabe el programa, ¿cuál es el futuro que ves tú aquí con el cine chileno y con todas estas producciones y sobre todo pensando en los grandes directores que tenemos hoy en día, como lo es Pablo Larraín, que te lo mencioné hace un rato? Bueno, espero que el cine chileno siga creciendo, siga dándose a conocer aún más, que sigan mejorando la calidad de las producciones, que sigan siendo más exitosas, que demos a conocer el cine y las series chilenas en el mundo, porque acá se hacen producciones de muy buena calidad. Y también, por supuesto, que también aumente la diversidad de géneros. O sea, me gustaría el día de mañana ver más películas de acción, de espías, de superhéroes. ¿Por qué no? Pueden haber historias nacidos desde la originalidad de Chile. Por ejemplo, acá tenemos un montón de mitos y leyendas que son fantásticas. Hacia el sur, al norte de Chile, bueno, en Chiloé está lleno, en Rapa Nui. Hay un montón de historias que son fantásticas para ser contadas. Y ojalá el día de mañana los cineastas o los dibujantes de cómics o los que hacen televisión tengan la posibilidad de llevar estas historias a la pantalla. Yo encuentro que eso sería genial y que mostremos nuestra cultura nacional, que es riquísima, la misma historia de la independencia, los personajes como José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, que los demos a conocer al mundo, que la gente sepa toda la riqueza cultural que tiene nuestro país. Ya terminando, quiero hacerte la última pregunta, sobre todo por lo que me mencionaste tú de la televisión. ¿Crees tú que a la televisión debería darse más oportunidades para poder incorporar al cine chileno dentro de ella? ¿O no quiero llamarlo rivalidad, pero es algo que quizás puede que no sea muy homogéneo?
Sí, ahora entendamos que la televisión es un negocio. Tú, nuevamente, depende del espectador si le gusta o no. Tiene siempre la posibilidad de cambiar el canal si no le gusta. Y tradicionalmente se ha dado que cuando dan películas chilenas a veces no les va tan bien. Entonces, por eso a veces los canales dicen, no voy a dar una película chilena porque no tuvo tan buen rating. Ahora, eso depende de la película. Por ejemplo, Machuca le han dado decenas de veces y siempre le va bien. Eh, pero, por ejemplo, lo que sí yo creo, en particular el caso de TVN, que debiera tener un rol distinto como canal del Estado, a mí me apena que de repente ha dado muy buenas películas y las dan a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, cuando la gente ya se está acostando. Yo creo que ahí debiera haber un espacio asegurado para películas nacionales en un horario estelar, o por último en la tarde. Debería haber cada cierto tiempo. En ese sentido también los fondos del Estado cuando promocionan películas tal vez debiera haber parte de ese fondo para pagar a los canales para que transmitan películas nacionales. Sería interesante. Ahora no a cada rato ni en todo momento, pero que tuviera un espacio similar al de las películas norteamericanas. ¿Sí? No, y te lo mencionaba porque la otra vez viendo un live que hizo Alfredo Castro, hacía esta crítica, sobre todo con TVN, que decía que finalmente TVN tiene la posibilidad de poner producciones chilenas y no las típicas como Machuca que tú me mencionas, ¿Sí? pero finalmente no las terminan poniendo en un horario bueno, en un horario que a la gente le interese. Entonces al final como que la televisión ni siquiera ha hecho el intento un poco de que a la gente le interese este tema, o me equivoco. Sí, efectivamente hay mucho de eso. Como bien decía Alfredo Castro, TVN por lo menos debiera tener ese rol y debiera ponerlo algunas películas nacionales de vez en cuando, un par de veces al mes, o tener una sección fija, que ahora lo está haciendo con cine latinoamericano, por ejemplo. Pero debiera tener, si no cuesta nada o no es tan complejo, una vez a la semana, un día sábado, dar una película nacional. Creo que no es un gran desafío y no te va a interrumpir o no te va a cambiar grandemente los costos del canal. Pero Sí. tú harías un ejemplo un poco como lo que ocurre en las radios chilenas, en donde están por ley obligadas a poner un porcentaje de su programación de música chilena. ¿Lo harías un poco así como que los canales de televisión por ley estuvieran obligados a poner producciones chilenas en su programación? Podría ser interesante. Ahora, generalmente estas leyes que tienen muy buena intención, a veces terminan manipulándose y termináis poniendo la misma película un montón de veces. Entonces, a veces lo que es el espíritu de una ley se termina tergiversando. Yo preferiría más que una ley, que podría ser positiva, que hubiera un interés de los canales genuino en en mostrar películas nacionales, como parte del. Por ejemplo, los canales nacionales de televisión abierta se les da gratuitamente el espectro electromagnético, que es un bien de uso público, es como el mar, ¿ya? El mar es un bien de uso público, ¿ya? El espectro electromagnético es un bien de uso público y a los canales se les da con un costo mínimo que ocupan ese espacio. Entonces, parte del bien que debieran devolver los canales de vuelta a la ciudadanía es poner más cultura nacional, y en el sentido de impulsar películas chilenas o series nacionales que muestran cómo somos. Y esa es la gracia de hacer producción nacional, incluso de género, incluso comedias, incluso terror, incluso un superhéroe como Mirachman. Lo que hace es mostrarnos cómo somos, cómo hablamos, cómo son nuestras calles. La gente de repente a través de una película que puede ser divertida, que no tiene una intención a lo mejor de culturizar o de educar, uno ve una comedia norteamericana y dice, mira, yo aprendí que uno reconoce las calles de Nueva York, el puente de San Francisco, muchas cosas que son propias de la cultura norteamericana a través de cosas que no tienen como primer objetivo educarte. Entonces, con el cine nacional pasaría lo mismo, la gente empieza a reconocer nuestros modismos. Pasa una cosa súper interesante con el cine nacional, nosotros hablamos español, pero hablamos tan rápido y tenemos tantos modismos que a veces en otros países de Latinoamérica nos tienen que doblar las películas y las teleseries. Y eso es porque en otros países no se acostumbran a la forma de hablar que tenemos nosotros. Pero nosotros sí, por ejemplo, hemos recibido la cultura mexicana y nosotros sabemos lo que es güey, lo que es órale mano, y entendemos perfectamente porque vimos miles de teleseries mexicanas y vimos miles de horas del Chavo del Ocho. Y esa es la forma en que México nos ha traído su cultura, que es bonita, que es riquísima.
nosotros deberíamos poder hacer lo mismo hacia afuera y que el día de mañana en otros países reconozcan nuestras palabras, nuestra forma de ser. Juan Carlos, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por tu participación y poder haber estado en este nuevo capítulo del Negocio del Barrio. Muchas gracias a ti por la invitación, Gabriel. Con esto concluimos un nuevo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales del canal Tendencias Prime y aprovechen de debatir, opinar y compartir todos estos mensajes y decirnos qué opinan sobre la actualidad del cine chileno en el país y el mundo. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.